7 de la mañana, 31 minutos, se adelanta en Cartagena el Congreso Empresarial Colombiano celebrado por la ANDI en el Centro de Convenciones de Cartagena. Y ayer escuchábamos ahí, en ese Congreso de la ANDI, al ministro José Antonio Ocampo, al ministro de Hacienda colombiano. Y ha dicho una frase, Carla y oyentes de RCN Mundo, con la cual queremos empezar el diálogo con él precisamente, y es: discutamos, pero necesitamos alternativas porque se trata de una contribución a la paz social, haciendo alusión a la reforma tributaria. Agregó el ministro José Antonio Ocampo que está abierta la puerta para que los empresarios presenten mejores soluciones, pero recalcó que los recursos, los 25 billones de pesos que se buscan recaudar con la tributaria, se necesitan. Ministro José Antonio Ocampo, bienvenido a RCN Mundo. Buen día. Bueno, buenos días, encantado de estar con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos, y lo escuchábamos ayer. Definitivamente los 25 billones se tienen que recoger. De pronto ustedes están pensando en ceder, en buscar otras alternativas, pero el monto se mantiene. Sí, en principio esperamos realmente llegar a ese monto, porque se necesita, digamos, la demanda de programas sociales es inmensa. Es inmensa, las expectativas que existen en las materias son pues muy grandes, y esta, como usted lo dijo ayer, yo creo que esta es una contribución a la paz social de Colombia. Ministro, usted ha pasado por aquí, por Cartagena, ha hablado con los empresarios, seguramente el turno será hoy para el presidente de la República, en un diálogo franco, en un diálogo también muy cordial con esos empresarios, pero lo que uno se da cuenta cuando habla con ellos es que hay una gran preocupación, porque a pesar de que se ha insistido tanto en que esta es una reforma tributaria enfocada esencialmente en un mayor recaudo por la vía de unos impuestos más duros para las personas naturales que ganan más de 10 millones de pesos, de todas maneras los empresarios dicen: a nosotros también nos están metiendo la mano. ¿Y de qué manera? Se mantiene la tarifa de renta en ese 35%, la sobretasa al sector financiero del 3% sería permanente, el ICA pasaría a ser deducible y dejaría de ser descontable en un 50%. Hay quienes dicen, ministro Ocampo, que al final estamos hablando de una tributación real para las empresas que podría quedar alrededor del 70%. ¿Hay espacio para esa preocupación? ¿A usted le parece que son válidas y legítimas las alarmas que están prendiendo los empresarios de cara a esta reforma tributaria? A ver, para aclarar, el aumento a personas naturales es mucho más grande que el impuesto a empresas. Entonces no es correcto decir que eso es una reforma para las empresas. Hay beneficios tributarios que se quitan. Lo que usted dice, se corrige ese error que hubo en la última reforma tributaria de que el impuesto de industria y comercio era descontable parcialmente, no deducible como costo del impuesto de renta. Es decir, se hace permanente la tasa adicional para el sector financiero. En fin, hay varias cosas que sí afectan, pero los impuestos se gravan fundamentalmente a las personas naturales. Hay el segundo bloque, en realidad, en términos de los recursos que se buscan, son impuestos a las exportaciones de petróleo, carbón y oro. Pero eso es un tema que no puede decirse que es un impuesto al sector empresarial, es un impuesto obviamente a un sector de la economía, que estamos tratando de captarle una parte de los altísimos precios que tienen todos esos productos en el mercado internacional para financiar el gasto social. O sea que es una cosa totalmente diferente a la que están planteando. O sea, realmente en términos absolutos, el mayor recaudo es a las personas naturales de altos ingresos. Ahora, ese tema del 70% es un tema, no es un impuesto a las empresas. Digamos, si uno, es más bien un impuesto, digamos, a las empresas más los dividendos. Digamos, como si siempre se pusieran a acumular. Cosa que es debatible, entre otras, porque cuando las utilidades se retienen en las empresas, es un incentivo que genera precisamente la tributación de los dividendos. En realidad el impuesto total es menor que ese. Y ese es un tema que como yo he dicho acá, podemos discutir, digamos, de cuál es la mejor fórmula en ese sentido para evitar doble tributación. Ese, digamos, sería la lógica de esa discusión.
Ministro, y sin embargo, le insisto, hay un poquito de escepticismo a nivel de los empresarios. El propio Bruce McMaster ha dicho, déjenos presentar una contrapropuesta de lo que creemos puede ser una reforma que integre algunos de los elementos presentados por el gobierno inicialmente, más unas modificaciones que le entreguen los empresarios. ¿Usted estaría dispuesto a revisar efectivamente esa contrapropuesta que entreguen desde el sector industrial? No, sí, pero perdóneme que le diga, en la presentación el doctor McMaster lo que hizo fue criticar nuestra propuesta, pero no hizo no propuso ninguna alternativa. Yo espero que él proponga alternativas. Como he dicho yo ayer, estamos abiertos a alternativas, pero no nos digan, o sea, a mí no, digamos al gobierno y a mí, pues como ministro de Hacienda no me sirve simplemente que digan no, que es lo que uno escucha. Por ejemplo, hubo una excelente reunión sobre zonas francas, en que ellos dijeron, bueno, busquemos mecanismos, aceptan el principio que está en la ley de que las zonas francas son para exportaciones. Entonces dijeron, bueno, discutamos mecanismos apropiados para manejar el tema de las zonas francas. Y eso, por ejemplo, es un tema positivo. Es decir, y vamos a buscar mecanismos precisamente para que las zonas francas contribuyan a la actividad exportadora, y las que no son exportadoras pues simplemente se pasen al régimen normal de tributación. Ahora, señor ministro de Hacienda, en el mismo ejercicio que usted propone, ¿no? Es decir, el gobierno ha puesto sobre la mesa su proyecto de reforma tributaria y los empresarios, por ejemplo, a través de Bruce McMaster se han pronunciado y usted dice propongan algo, en vez de decir que no, propongan algo. En ese mismo camino, ¿cuáles serían, por ejemplo, las 2 o 3 líneas rojas sobre las cuales o de las cuales no se movería el gobierno? Una de ellas parece ser el monto, ¿no? 25 billones. ¿Qué otras líneas son inamovibles para el gobierno de cara a que el resto puedan tener cierto margen de concertación? No, yo le diría, con el sector empresarial, o sea, nosotros sí queremos, aspiramos a tener los 25 billones, porque le voy a decir, es una porción de lo que se necesita para financiar unos programas sociales. Ya hay que hacer un recorte en otros programas. El presidente ya anunció algunos recortes en la presidencia, ordenó que las nóminas paralelas fueran revisadas, en fin. Hay varias normas que están también en el programa, y hay que ver qué programas anteriores se suspenden, ¿no? O sea, todo eso está en la agenda. Lo que yo le diría es, dentro de esa lógica, si, digamos, por ejemplo, un tema que sí me parece importante es que para las empresas, la competitividad no se erosione. Ese entiendo que es un principio absolutamente válido que compartimos. Bueno, yo le hago la pregunta un poquito al revés, señor ministro, aquí desde la ciudad de Villavicencio. Hablaba José acerca de lo que usted habló ayer en la ciudad de Cartagena, y habló sobre el tema de lo que tiene que ver con las zonas francas, pero también dejó usted abierta la posibilidad en los productos saludables, impuestos para los productos saludables. Ahí si usted recibe propuestas o deja abierto poder cambiarlo. ¿Cuáles serían? ¿Qué productos específicos, señor ministro, ustedes como gobierno podrían como bajarle un poquitico esa tasa impositiva que tanto le duele a los colombianos? Como digo, eso es un tema que se puede discutir. Hoy, de hecho, vamos a trabajar con el Ministerio de Salud Pública para ver cómo se reformula eventualmente esos artículos del proyecto de ley. Pero repetimos, eso no es un impuesto, digamos, es un impuesto a la salud, para beneficio de la salud pública. Vamos a trabajar en ese campo. Uno de los temas en los que habían enfatizado de parte del gobierno de Gustavo Petro es que la reforma tributaria recaería sobre los más ricos de Colombia, los más ricos del país, pero el recaudo no necesariamente, según expertos, recae solamente en ese porcentaje, sino que toca el bolsillo de muchos más colombianos. ¿Qué decir a estos que dicen ahora que están cumpliendo una promesa de campaña? Porque definitivamente un gran porcentaje toca el bolsillo de más colombianos que solo los que tienen amplios recursos. Yo reitero, todo eso lo podemos discutir, pero no es cierto que este proyecto de ley afecta a los sectores de más bajos ingresos en forma significativa. A los que afecta significativamente a los de altos ingresos. No le quepa la menor duda.
Por eso de ahí que sea de esos sectores que están las protestas más firmes, digamos, a la reforma. De todas maneras, reitero, nosotros estamos abiertos a discutir todos los elementos de la reforma, como además se tiene que hacer con todo proyecto de ley. O sea, el proyecto de ley está ahora para consideración del Congreso de la República y el debate en el Congreso será el definitivo. Señor ministro, en algún momento de la discusión del proyecto de reforma tributaria que pone a consideración del Congreso el gobierno de Gustavo Petro, ¿va a haber la posibilidad de armonizar lo que usted y su equipo han propuesto con lo que, por ejemplo, la ministra del Trabajo quiere hacer de cara a la reforma laboral? Por ejemplo, el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde, dominicales, en fin, fin a muchos contratos de prestación de servicios. En algún momento esos elementos se cruzan y van a servir, por ejemplo, para que el empresariado tome decisiones en materia de generación de empleo. ¿Eso va a poderse armonizar o es asunto ya del Ministerio de Trabajo con su reforma? No, creo que realmente es un tema diferente. Hasta donde yo recuerdo, nunca se han discutido los dos temas simultáneamente. O sea, salvo que esté equivocado y usted me diga algún caso en que se han discutido simultáneamente. El tema, pues, digamos, el tema que está discutiendo la ministra es pues que tradicionalmente aquí en Colombia había recargos por trabajo nocturno. Que se eliminaron por unas razones quizá válidas en su momento. Entonces ella lo que está diciendo es volvamos a eso, bueno, pero es un tema del Ministerio de Trabajo y sus negociaciones. No, yo espero de hecho que los sindicatos apoyen nuestra reforma. Creo que es una reforma buena para ellos, para el sector social. Ministro, ¿y el acercamiento con los partidos políticos y el Congreso y lo que está sucediendo al interior de las comisiones, cómo va? ¿Cómo le ha ido con el diálogo con ellos en las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado? Bueno, ya tuvimos con las terceras, tuvimos ya reuniones el martes, las dos, las de Cámara y Senado. Ahí fuimos discutiendo distintos elementos del proyecto de ley. Ahí se plantearon algunas de las inquietudes que también he escuchado aquí en Cartagena, pues, por ejemplo, este impuesto a bebidas saludables, pero a bebidas azucaradas y a alimentos no saludables. Y también el tema en otros sectores, el tema de los dividendos, ¿no? Pero bueno, todos esos temas, reitero, las leyes son para discutirlas públicamente, eso es lo que estamos haciendo, y con base en esas discusiones veremos qué elementos de la ley sería conveniente revisar. Le agradecemos al señor José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, por estos minutos con RCN Mundo y por supuesto lo estaremos molestando para seguir precisando aspectos de esta reforma tributaria. Gracias. Bueno, no me están molestando. Muchas gracias.